jóvenes universitarios, investigación desarrollada por nuestro candidato Sebastián Quiñones Bermúdez, su tutora, la doctora Francia Restrepo de Mejía. Ella es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del programa que hoy está recibiendo a un nuevo doctor del CIN de la Universidad de Manizales. Es magíster en Neurociencia y Biología del Comportamiento en la Universidad de Murcia y de Desarrollo Educativo y Social de Nueva Universidad, especialista en Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia y médica cirujana de la Universidad de Cali. Fran, muchas gracias por estar aquí y por haber acompañado durante estos años a Sebastián en el desarrollo de su tesis doctoral. Tenemos con nosotros Me también sentí en muy esta... feliz ya de poder seguir. Qué maravilla, qué bueno. Eso me hace muy feliz a mí también y al programa. Tenemos en la evaluación internacional a la doctora María Beatriz Beltrán Navarro. Ella es doctora en Ciencias del Comportamiento y especialista en Neuropsicología del Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Es magíster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Panamericana, también allí en su sede de Guadalajara. Y es licenciada en Psicología de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora María Beatriz, por su evaluación y por estar presente en esta sustentación de la tesis de Sebastián. Bienvenida a nuestro programa. Está también presente el doctor Juan Bernardo Zuluaga, Juan B., a quien como le decimos cariñosamente, él es doctor egresado de nuestro programa. Es un honor siempre para el programa que los egresados después de tantos años de ejercicio regresen al programa y ayuden a evaluar toda la producción del mismo. Es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y del CINDE, especialista en Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid y psicólogo de la Universidad de Madrid. Muchas gracias, Juan B., por tu compañía, por estar acá y por el concepto que usted frente a este doctor. Gracias. Bueno, desde el programa está la doctora Diana Marcela Montoya. Ella es licenciada en Educación, psicóloga y especialista en docencia universitaria. Es también especialista en neuropsicopedagogía, magíster en educación, magíster en neuropsicología y doctora en ciencias cognitivas. Muchas gracias, Diana Marcela. Ella actualmente acompaña la línea de investigación junto a todo el equipo docente y desde el programa entonces será quien nos acompañe en esta sustentación. Está presente Oscar Calamilla, nuestro coordinador académico, jugando hoy el rol de secretario de esta sesión de sustentación y con muchísimo cariño estoy aquí presente en calidad de presidente de la sesión como directora del doctorado, acompañando a Sebastián y a Francia con muchísima alegría. Bueno, Sebastián, vas a tener 40 minutos para tu exposición. Tienes que ser muy riguroso con el uso del tiempo. A los 30 minutos yo te informo para que tú empieces a construir los cierres fundamentales. Después de que termines, tus jurados tendrán preguntas o comentarios para ti, frente a los cuales tendrás 15 minutos adicionales para contestar, reaccionar, comentar lo que tú quieras hacer en esos 15 minutos. Después de que surtamos este proceso, nos retiraremos a una sala adjunta con Oscar como secretario y con los tres jurados
y les pediremos a Fran y a Sebastián que permanezcan en este espacio mientras se da la deliberación para calificar esta tesis doctoral. Regresaremos acá y lo haremos por. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Sebastián, tienes entonces la palabra y te avisaré en 30 minutos para que sepas que te queda tiempo. Puedes empezar. Muchas gracias, profesora Toya. Me voy a permitir entonces compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando la puedan ver. La Ahí ya. estamos. Listo. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias de verdad por estar aquí presentes. Bueno, y especialmente un agradecimiento enorme a mi directora de tesis, a la doctora Francia Restrepo. La verdad, la llevo en mi corazón, mis agradecimientos, admiración y reconocimiento por todo el apoyo y enseñanza que me brindó durante todo este proceso. Hoy entonces les vengo a sustentar y a defender mi tesis titulada Relaciones de la memoria episódica con las funciones ejecutivas en jóvenes universitarios. Este es el contenido que les voy a presentar. Vamos a tener una introducción al tema. Vamos a hablar de algunos antecedentes, del planteamiento del problema y la justificación, los objetivos, la perspectiva teórica en la que me fundamento, el método, los resultados y la discusión, y algunas consideraciones finales en las que incluyo las conclusiones. Muy bien, es importante entonces para comenzar recordar que el aprendizaje y la memoria son dos procesos estrechamente relacionados, incluso podríamos decir que son dos caras de una misma moneda, en vista de que la memoria es el proceso cognitivo que permite retener lo que se adquiere a través del aprendizaje. Entonces no puede haber aprendizaje sin memoria. En este sentido, vamos a ver que la memoria tiene tres funciones elementales, que es codificación, es decir, la forma en cómo yo transformo y represento la información a nivel cognitivo, el almacenamiento y la recuperación de esa información previamente codificada y almacenada. Vemos entonces que hasta la fecha se reconocen 5 sistemas de memoria. De hecho, hay consenso en la comunidad académica contemporánea en reconocer estos 5 sistemas que propusieron Schachter y Tulbin en el 94. Hablamos entonces de una memoria episódica, de una memoria semántica, de una procedimental, de una primaria o también conocida como memoria a corto plazo y un sistema de representación perceptiva. Si bien todos estos sistemas de memoria son fundamentales para que el sujeto pueda desenvolverse en su entorno y responder a las diferentes demandas que se presentan, la memoria episódica tiene una relevancia destacada. ¿Por qué? La memoria episódica es el sistema mnésico que nos permite codificar, almacenar y recuperar información datada en un tiempo y lugar específicos, aunque el tiempo a veces no suele ser tan exacto, pero lo que caracteriza el recuerdo episódico es la conciencia autonoética, es decir, la sensación de que se vivió una experiencia en carne propia. Este sistema, a su vez, alimenta dos sistemas más, que es la memoria semántica, la entendemos como el conocimiento general sobre el mundo, el mejor ejemplo es el lenguaje, y también a la memoria procedimental, encargada de la adquisición de habilidades o destrezas. ¿Por qué decimos entonces que esta memoria episódica alimenta estos dos sistemas nésicos? Por ejemplo, en el caso de la memoria del conocimiento, este se adquiere en primera instancia a través de un episodio de aprendizaje, que si bien con el tiempo suele irse descontextualizando espaciotemporalmente hablando y ya hace parte fundamental de la memoria semántica para que pueda recuperarse de manera automática y rápida. Y en el caso de la memoria procedimental, vemos que su papel es retener información temporalmente para que después, a través de la práctica, pueda consolidarse. La memoria procedimental se consolida de una manera diferente a la memoria episódica o semántica, se da a través de la práctica. Algunos estudios con pacientes disejecutivos nos muestran
que cuando se alteran las funciones ejecutivas, se alteran los procesos estratégicos para codificar y recuperar información. En este caso entendemos las funciones ejecutivas como una serie de mecanismos implicados en la regulación de los procesos cognitivos para orientarlos hacia la solución de tareas o situaciones complejas. Aquí estos estudios ya nos dan pie para pensar que las funciones ejecutivas tienen una incidencia importante en el procesamiento mnésico a nivel episódico. Pero resulta que el estudio de la asociación funcional entre la memoria episódica y las funciones ejecutivas en individuos sin alteraciones cognitivas, pues es un campo poco explorado actualmente, no hay tanta atención allí, particularmente en el caso de los adultos jóvenes. Y esta tesis, esta afirmación, ¿de dónde proviene? De una revisión sistemática de la literatura que hicimos hasta septiembre de 2023. Y es así como doy introducción a la parte de antecedentes. Nos basamos en el protocolo Prisma, empleamos Scopus, Web of Science, PubMed y Cielo, no solo por su relevancia a nivel internacional, sino también por contar con un número importante de revistas indexadas que se relacionan con el tema. En total se incluyeron 9 estudios de 189 después de revisar y eliminar los duplicados. Estos fueron los criterios de selección. Se tuvieron en cuenta investigaciones empíricas o revisiones sistemáticas, estudios que hayan analizado la relación entre las variables en cuestión en adultos jóvenes, ¿sí? Considerando pues que no tuviesen alguna alteración cognitiva. Se admitieron en este caso algunos estudios donde se analizó esta relación en grupo control, porque nos dimos cuenta que no encontramos estudios que analizaran esta relación directamente en personas con integridad cognitiva. En cuanto a criterios de exclusión, pues descartamos investigaciones únicamente basadas en neuroimágenes o estudios que no hayan reportado criterios de inclusión y exclusión bajo integridad, bajo supuestos de integridad cognitiva, investigaciones que solo hayan considerado una puntuación total por cada proceso y investigaciones que hayan empleado cuestionarios de autorreporte como única o exclusiva medida de estas variables. Encontramos que la mayoría de estos estudios se realizaron en Europa Occidental, principalmente en Francia. En el contexto latinoamericano, solo encontramos uno desarrollado en Brasil. Vemos aquí en la tabla de la izquierda que la función ejecutiva que más se estudió con relación a la memoria episódica fue la memoria de trabajo, seguido de la flexibilidad cognitiva y la inhibición. A estos estudios le aplicamos instrumentos estandarizados para evaluar la consistencia interna y la calidad. Es así como encontramos que 3 puntuaron para una calidad media y 6 una calidad alta. El periodo de publicación en este caso osciló entre el 2010 y el 2021. Por cuestión de tiempo, como no me puedo detener en los antecedentes, a partir de esa revisión, pues aquí les presento una conclusión. Y es que la evidencia muestra, pues a través de las fuentes que revisamos, que la memoria de trabajo tiene una incidencia medianamente consistente en el procesamiento de la memoria episódica. Asimismo, un estudio indica que la planificación predice el desempeño de este sistema nésico. En cuanto a la flexibilidad cognitiva, la fluidez verbal y la inhibición, los estudios sugieren que podrían no estar relacionadas con la memoria episódica. Sin embargo, dado que han sido poco estudiadas en el marco del tema de esta revisión que les estoy enseñando, incluyendo la planificación porque solo en un estudio se incluyó, se requieren más investigaciones al respecto. Es igualmente necesario que se siga teniendo en cuenta la memoria de trabajo en los estudios debido a los hallazgos contradictorios que se encontraron. Es decir, que hubo evidencia mixta. Algunos encontraron relación, otros no alcanzaron a identificar esta relación en términos estadísticos. Esta necesidad de más investigación es especialmente necesaria en los contextos regional y nacional porque, como pudimos ver en la revisión, no se encontró ninguno proveniente de estos. Reitero, solo se encontró uno a nivel Brasil. Muy bien, esto ya nos deja ver también un panorama problemático y hay un vacío de conocimiento allí. De acuerdo al modelo de funciones ejecutivas de Tirapus Tarros y colaboradores,
En las personas adultas mayores de 18 años se identifican 8 dominios ejecutivos. Esto parte de una revisión de la literatura que él hace a partir de modelos psicométricos, pero también estos dominios encuentra él y sus colaboradores que cuentan con evidencia desde estudios basados en neuroimagen y en pacientes con lesión cerebral. Es decir, dispone de los 3 enfoques disponibles para demostrar la existencia de las funciones ejecutivas en personas adultas. En este caso, vemos solo 5. ¿Por qué solo seleccionamos estas 5? Porque a nivel teórico son las que mayor relevancia tendrían para el procesamiento de la memoria episódica. Pero resulta que la revisión sistemática nos indica que no se encontró relación entre memoria episódica, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal e inhibición. Sin embargo, en cuanto a la planificación, sí se encontró relación, aunque solo un estudio la analizó. En cuanto a la memoria de trabajo, vemos resultados dispares. Algunos se encuentran, algunos no. Que ya hay un vacío de conocimiento importante que también motivó el desarrollo de este trabajo de investigación. Nosotros creemos que analizar el vínculo de la memoria episódica con las funciones ejecutivas en adultos jóvenes, sobre todo sin alteraciones cognitivas, es de notable interés en este caso, porque en estos sujetos, de acuerdo a diferentes estudios que emplearon muestras por encima de 2.000 observaciones, encuentran que en este estadio vital la mayoría de los procesos cognitivos alcanzan la cúspide del desarrollo. Por lo que a partir de ese esclarecimiento entre esta relación, uno podría contemplar maneras de optimizar aún más estos procesos en los jóvenes y sobre todo optimizar los procesos vinculados a lo que es el restablecimiento de recuerdos, que intervienen en lo que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. El entorno universitario es ideal para estudiar esto, porque allí mismo podrían desarrollarse estrategias que permitan estimular estos procesos, sea a partir de un paradigma basado en la neuropsicología o a través de la adaptación de prácticas, de estrategias didácticas enfocadas, por ejemplo, en este caso, a estimular esas funciones ejecutivas que tengan mayor nivel explicativo o predictivo de la memoria episódica y en consecuencia podría optimizarse el aprendizaje, porque como vimos anteriormente, en este contexto la memoria episódica es esencial incluso para la asimilación del conocimiento semántico. Asimismo, las medidas de las funciones ejecutivas podrían emplearse como una medida predictora del desempeño nésico. Entonces, por todo lo que les acabo de mencionar, planteamos la siguiente pregunta de investigación, y es cuáles son los aportes de la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la fluidez verbal y la inhibición a los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de la memoria episódica en jóvenes universitarios sin alteraciones cognitivas. Y para ello nos planteamos el siguiente objetivo general, que consiste en identificar los aportes de la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la fluidez verbal y la inhibición a los procesos de la memoria episódica en jóvenes universitarios sin alteraciones cognitivas. Y para alcanzarlo, pues nos planteamos en primera medida caracterizar el desempeño neuropsicológico de ambas variables, correlacionar asimismo este desempeño neuropsicológico, así como identificar las funciones ejecutivas que expliquen o caractericen estos procesos de la memoria episódica en la población mencionada, y finalmente identificar las funciones ejecutivas que predigan los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de esta memoria. Este último objetivo se incluyó a partir de la sugerencia de los profesores del doctorado en el cual yo hice la pasantía, que fue el doctorado en ciencias cognitivas. Bueno, ya vimos entonces que en este caso nos basamos en el modelo de Tirapus-Tarros por razones evidentes, por el nivel de evidencia que cuenta, y en cuanto a la memoria episódica, asumimos el modelo de Tulving, en el que asume que la memoria episódica es el pináculo del desarrollo nésico en el ser humano. Además, es el último sistema nésico en aparecer a nivel filogenético y ontogenético, y asimismo sostiene una estrecha relación con la memoria semántica. Por eso es que encontramos que diferentes instrumentos para evaluar la memoria episódica entrelazan contenidos episódico y semánticos. Muy bien. Bueno, en cuanto al método, nosotros decimos pues que nuestro estudio se enmarca en un enfoque empírico analítico
El diseño es no experimental de tipo transaccional porque no se alteraron variables y la información se recolectó en un momento dado. Asimismo, el alcance es de tipo correlacional explicativo con fines exploratorios. En este caso, realizamos un muestreo por conveniencia y participaron 52 estudiantes del programa de fisioterapia de la Universidad Autónoma de Manizales, entre los 20 y los 24 años. La mayoría fueron mujeres y en minoría hombres. Los estudiantes se encontraban entre segundo y noveno semestre del pregrado. En cuanto a los criterios de selección, vemos estos. Pues en primera medida, pues ser estudiante activo del programa de fisioterapia, tener entre 20 y 34 años. ¿Por qué este rango etario? Porque la mayoría de estudios que revisamos nos decían que incluso personas 18 versus 20, 19 versus 20, se encuentran aún diferencias en el desempeño de la memoria episódica. Y después de los 34 empieza a haber un descenso en el desempeño. Por eso elegimos este rango etario. Ser hablante nativo de español, dada la validación y estandarización de los instrumentos que se emplearon, y firmar el consentimiento informado. En cuanto a criterios de exclusión, pues se descartaron sujetos con diagnósticos psiquiátricos que presentaran probable trastorno psiquiátrico o que presentaran alguna otra condición médica que menoscabara el desempeño cognitivo. También presentar probable trastorno neurocognitivo, presentar riesgo moderado o alto de sufrir problemas de salud por consumo de sustancias psicoactivas, consumir medicamentos hipnóticos, sedantes u opioides bajo receta médica, porque incluso podría disminuir el desempeño al momento de la evaluación, y presentar alteraciones sensoriales o motoras que impidieran la aplicación de los instrumentos de evaluación. Asimismo, pues quienes no firmaran el consentimiento informado. Estos fueron los instrumentos que empleamos para hacer el filtrado. Los seleccionamos con base en sus propiedades psicométricas y sobre todo el contexto en el que se validaron y estandarizaron. Aquellos que no fueron validados en Colombia, se verificó que por lo menos fueran validados y estandarizados en el vecindario cultural. En cuanto al SRQ de 24 ítems, lo empleamos para evaluar síntomas de ansiedad, depresión y psicosis, el ASRS para evaluar TDAH en el adulto, la MoCA para evaluar la capacidad cognitiva en forma de cribado de screening y el ASIS para evaluar el riesgo de sufrir problemas de salud por consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, diseñamos un instrumento para recolectar información demográfica y sobre antecedentes médicos que nos permitieran identificar esas condiciones médicas, psiquiátricas y no psiquiátricas que afectaran el desempeño cognitivo. Este se sometió a juicio de expertos. Encontramos y después de ello calculamos el coeficiente de concordancia de Kendall, encontrando valores entre 0,68 y 0,79. Y Smith nos dice que en este caso son valores buenos y se pueden aceptar. Por tanto, concluimos que hay acuerdo entre los evaluadores en términos favorables. Para evaluar las funciones ejecutivas, acudimos a la BANFE, a la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales versión 2. Seleccionamos tareas clásicas que se han empleado en la comunidad académica para evaluar los dominios ejecutivos que se consideraron en este caso. Acudimos también a la neuropsi porque encontramos que la BANFE solo tenía una tarea de evaluación de la fluidez verbal en términos de verbos. Nos faltaba otra por categorías semánticas y a nivel fonológico. Y asimismo empleamos el TABEC, el test de aprendizaje verbal español complutense, para evaluar la inhibición cognitiva en la memoria a través de los índices de interferencia proactiva y retroactiva. Para evaluar la memoria episódica, después de una revisión muy juiciosa, que de hecho ya tenemos un artículo publicado sobre la evaluación de la memoria episódica, después de revisar muchos instrumentos, incluso a nivel Latinoamérica, optamos por emplear el TABEC, pese a que se encuentra validado en España. Ahora hablaremos de sus razones. Tuvimos en cuenta entonces para medir la codificación indicadores relacionados con el uso de estrategias de memoria en las diferentes fases de recuerdo. Asimismo, empleamos para evaluar el almacenamiento el nivel de adquisición final de la información en el quinto ensayo de aprendizaje, que es el último, y el número de aciertos en la tarea de reconocimiento de la información. Para evaluar la recuperación, tuvimos en cuenta todo lo que es las tasas de recuerdo a corto y largo plazo. Asimismo,
tuvimos en cuenta las estrategias de memorias empleadas en esta fase de recuerdo para analizar la congruencia entre la fase de codificación y la fase de recuperación, ya que Tulvin nos dice, de acuerdo al principio de codificación específica, que en la memoria episódica, para que haya una evocación eficaz, debe haber congruencia entre estos dos procesos. Este instrumento, pese a que está validado en España y bueno, que cuenta con algunos estímulos que no son habituales en el contexto colombiano, lo sometimos a un proceso de adaptación cultural al contexto colombiano. Trabajamos con 90 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, donde yo trabajo, para poder seleccionar los estímulos sin que hubiese prototipicidad en ellos, para que no vaya a afectar el desempeño en la memoria. Después, seleccionamos a 30 estudiantes bajo los mismos criterios de selección que les acabo de mencionar para la muestra, se los aplicamos y calculamos el coeficiente omega de McDonald para identificar la fiabilidad de las puntuaciones que se pueden obtener con este test. Encontramos un omega de McDonald de 0.80, lo que es muy bueno, lo que nos da pie para decir que la información es fiable y se puede analizar. Después, cuando evaluamos a los sujetos de la muestra, también lo sumamos a este grupo de sujetos y encontramos también un valor W de 0.80. Entonces, pasamos a la fase de análisis sin dificultad. En cuanto a procedimiento, pues primero solicitamos el permiso a la Universidad Autónoma. Solicitamos también la aprobación del Comité Ético de Investigación y Desarrollo del CINDE, socializamos el proyecto en la UAM, se comunicaron las condiciones de participación y se identificaron los sujetos interesados en participar. Después de ello, se citaron a un consultorio de laboratorio en neurofisiología de la UAM para hacer el proceso de filtrado, aplicar los instrumentos. Los sujetos que pasaron el filtro se les aplicaron algunos instrumentos cortos de la Banfe para reducir la carga cognitiva de la siguiente sesión de evaluación y evitar posibles interferencias con los demás test. Después ya se volvieron a citar en el mismo lugar, se aplicaron los instrumentos de evaluación, se les dio un descanso de 10 minutos y finalmente se realizó una retroalimentación de los resultados individuales a cada uno de los participantes. En cuanto al análisis estadístico para la fase descriptiva, tuvimos en cuenta los intervalos de confianza para la media al 95% para contrastarlos con los valores normativos de los test. Ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y por qué se comparó con el TABEC en este caso? Resulta que encontramos que nuestro grupo tuvo un desempeño equiparable al del grupo normativo. Asimismo, encontramos una investigación argentina con estudiantes universitarios llevada a cabo por Del Valle y Urquijo, que encontró lo mismo, que el desempeño de este grupo de universitarios es equiparable al del grupo normativo del TABEC. Después hicimos un análisis de correlación de Spearman para variables discretas y de Pearson para variables continuas. Hicimos un análisis de clúster utilizando el método de Ward y la distancia euclidia para identificar clases en la muestra y estas clases a su vez fueron caracterizadas según el cumplimiento de supuestos de normalidad y homocedasticidad, pues aplicamos la T de Student, la T de Welch y la U de Mann-Whitney. Finalmente, hicimos análisis de regresión lineal múltiple con el método de paso a paso para los análisis predictivos. Cabe mencionar que a nivel estadístico calculamos estadígrafos adicionales como la potencia estadística, el tamaño del efecto y los coeficientes de determinación, tanto para los análisis correlacionales como para los análisis predictivos. Respecto entonces a los resultados y al primer objetivo específico, vemos que en la mayoría de los indicadores relacionados con el desempeño ejecutivo, pues se encontró un desempeño promedio, es decir, que se corresponde con el grupo etario. Si bien encontramos algunos indicadores que no se ubicaban en este rango y que estaban ligeramente por debajo de lo normal, concluimos que el desempeño a nivel ejecutivo es relativamente normal en el sentido de que estos pocos indicadores que se ubicaron por debajo del promedio tuvieron puntuaciones escalares, que son los baremos de la Banfe, muy cercanos a la media, por ejemplo, como son puntuaciones escalares de 5 y de 6. Y respecto al desempeño nésico y de la inhibición cognitiva evaluada con TABEC, pues ya comenté que encontramos una correspondencia con el grupo normativo. ¿Cuáles son las probables razones de estas diferencias?
Si bien no podemos atribuir esto a alteraciones neurocognitivas o a trastornos psiquiátricos, sí podríamos atribuirlo, dado el control de variables confusoras que realizamos, sí lo podríamos atribuir a diferencias al momento de la evaluación en términos de motivación. Incluso variaciones genéticas que pueden explicar las diferencias individuales en el desempeño ejecutivo, sin llegar incluso a considerarse condiciones clínicas. Respecto al segundo objetivo específico, que consistía en correlacionar el desempeño de la memoria episódica con las funciones ejecutivas, encontramos lo siguiente. Aquí nos vamos a centrar en las correlaciones moderadas, que las tengo señaladas con este círculo en rojo. Vemos, por ejemplo, que el número de aciertos de fluidez verbal fonológica correlacionó con la tarea de recuerdo con claves a largo plazo del TABE, que es una medida de codificación. Asimismo, vemos que hubo una correlación entre el número de errores de mantenimiento en el test de cartas, que es una medida de la flexibilidad cognitiva, con el índice de discriminabilidad, en este caso de manera inversa o negativa. Vemos asimismo que en este caso la potencia estadística estuvo por encima del umbral definido en este caso, que fue 0.75, es decir, del 75%. Vemos respecto al almacenamiento una correlación negativa también entre el número de errores de mantenimiento y el nivel de adquisición final de la información. La potencia estadística también está muy alta, lo que nos permite afirmar que hay correlación entre codificación, almacenamiento, entre en codificación vemos una correlación con flexibilidad cognitiva y también con fluidez verbal. En almacenamiento la vemos con una medida de la flexibilidad cognitiva. Y respecto a la recuperación, encontramos algo particular. Si bien aquí ustedes ven una correlación moderada de menos 0.46, esto no representa un hallazgo relevante en este caso. ¿Por qué? Porque la fórmula a través de la cual se calcula el índice de interferencia retroactiva condiciona esta correlación. Sin embargo, en los análisis posteriores pudimos corroborar la relación entre la recuperación y el funcionamiento ejecutivo. Respecto al tercer objetivo específico, que consistió en identificar a través de clases por medio de clúster, encontramos grupo 1 conformado por 26 sujetos, grupo 2 también por 26 sujetos. Dado que no me puedo detener en cada uno de los indicadores, doy la siguiente regla para codificar más fácil la información. Todos estos indicadores que se encuentran resaltados en azul oscuro representan el proceso de recuperación, y los que están en azul claro representan el proceso, perdón, sí, los que están en azul claro representan el proceso de codificación y en oscuro la recuperación. Vemos entonces que las personas, por ejemplo, que obtuvieron un mayor número de aciertos en el test de clasificación de cartas y un menor número de perseveraciones en este test, que es un tipo de error, obtuvieron mejor desempeño en diferentes medidas de la codificación y la recuperación, con tamaños del efecto grandes y potencia estadística aceptable. Por tanto, podemos aceptar la hipótesis de que esta función ejecutiva, la flexibilidad cognitiva, puede caracterizar estos procesos de la memoria episódica. También encontramos que la fluidez verbal caracteriza ambos procesos. Encontramos que a mayor número de aciertos en el test de fluidez verbal de verbos, mejor es el desempeño en codificación y en recuperación de la información. Encontramos también tamaños del efecto grandes y una potencia estadística aceptable. Por tanto, podemos validar esta conclusión. Y finalmente, en cuanto al cuarto objetivo específico, que consistía en predecir las funciones, los procesos de la memoria a partir de las funciones ejecutivas, encontramos respecto a la codificación que el número de errores de mantenimiento, recordemos, una medida de la flexibilidad cognitiva, explica entre un 17 y un 22% el proceso de codificación de la información. Esto a partir del coeficiente de determinación ajustado. No elegimos el el coeficiente de determinación solito, porque la literatura nos dice que esta versión ajustada es mucho más precisa para muestras pequeñas. También encontramos respecto al almacenamiento que tanto el número de errores de mantenimiento en el test de clasificación de cartas como el número de aciertos en el test de fluidez verbal de verbos explican en conjunto el 21% de la variabilidad en el indicador relacionado con el nivel final de adquisición de la información. Y en cuanto a la recuperación,
vemos que tanto la fluidez verbal como los errores de mantenimiento en conjunto explican el 21% en la tarea de recuerdo libre a corto plazo. Errores de mantenimiento explican el 14% del desempeño en la tarea de recuerdo libre a largo plazo. Y aunque este coeficiente último de determinación ajustado es pequeño, un 8%, vemos que sí se logra explicar, la fluidez verbal de verbos, el uso de la estrategia semántica en la tarea de recuerdo libre a corto plazo. Aquí hay que tener en cuenta unas consideraciones importantes. Y es que si bien las pruebas y las técnicas estadísticas usadas en este caso no permiten establecer una relación causal, sí hay razones para pensar que en este caso la relación se extiende desde las funciones ejecutivas hacia la memoria episódica. Primero, porque la característica fundamental de las funciones ejecutivas es el procesamiento estratégico de la información. Y aquí lo pudimos corroborar cuando identificamos que buena parte de las relaciones se encontraron entre las medidas de la fluidez verbal, la flexibilidad cognitiva y el uso el uso de estrategias durante las tareas de recuerdo. Los test utilizados en este caso no demandan un mayor esfuerzo del sistema episódico, dado que son procesos ejecutivos independientes. A mayor número de errores en el test de clasificación de cartas, menor es el desempeño de la memoria aludida. Y ya de manera empírica, los análisis de regresión lineal nos muestran que estas medidas de las funciones ejecutivas, especialmente la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal, logran predecir el desempeño de este sistema nésico. ¿Cuál es la probable explicación de esto? La flexibilidad cognitiva, al ser un proceso cognitivo que nos permite adaptarnos a diferentes situaciones, en este caso pudo pasar lo siguiente, y es que cuando se le leían los diferentes estímulos a la persona, ella pudo darse cuenta que la estrategia serial, es decir, repetir en el mismo orden la información, no es verdaderamente efectiva para la evocación. Lo que sí pudo hacer es encontrar la agrupación semántica para poder evocar la información y marcar rutas de acceso. De hecho, Tulvin nos muestra que esta es una de las estrategias más efectivas para recuperar información de la memoria episódica. Vemos asimismo que la fluidez verbal, al representar de acuerdo a Tirapus Tarros el acceso al almacén de la memoria semántica, nos podría facilitar el establecimiento y la recuperación de esas huellas semánticas en la memoria para poder agruparlas posteriormente. 10 minutos para terminar, Sebastián. Muchas gracias. Otra cosa aquí importante, si la persona no hubiese tenido estas representaciones semánticas consolidadas en la memoria semántica, posiblemente no hubiese podido hacer un uso eficiente de esta agrupación. Y los hallazgos nos muestran que el uso de estas estrategias fue eficiente en los sujetos al comparar con los datos, con los baremos del test. Aquí hay unas similitudes y discrepancias con hallazgos de otros estudios. Y es que en este caso, pues no pudimos comprobar la relación entre planificación y memoria episódica, pese a que el de Porras en España sí lo encontró. Respecto a la flexibilidad cognitiva, nosotros encontramos relación y de los revisados ninguno nos mostró. Memoria de trabajo, veíamos inicialmente que algunos nos muestran relación, en tanto otros no. Respecto a la fluidez verbal, nosotros encontramos asociación, pero otros autores no lo encontraron. Y en cuanto a la inhibición, la mayoría de los estudios nos dicen que no existe relación estadísticamente significativa, aunque el de Díaz realizado en Brasil nos muestran que sí hay una asociación, pero es muy débil, es muy, muy débil. ¿A qué se puede deber esto? Dos razones. Una, a los métodos empleados en estos estudios y los empleados en nuestro estudio. Pero también podríamos plantear una hipótesis y es que puede pasar que el contexto cultural esté operando como una variable mediadora de estos procesos cognitivos y de la asociación entre los mismos. Yéndonos un poco a Vygotsky, él nos muestra y nos dice que es la cultura la que nos enseña a modular y a regular incluso los procesos cognitivos. Entonces podría ser una hipótesis para un futuro estudio a desarrollar. Bueno, en cuanto a las consideraciones finales, empezando por las conclusiones, concluimos entonces que la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal se correlacionaron con la memoria
episódica en los jóvenes participantes. Además, estas funciones ejecutivas caracterizaron y predijeron el desempeño de la memoria episódica en este grupo. Otra es que si bien el desempeño de la memoria episódica no puede explicarse únicamente por variables del funcionamiento ejecutivo, dados los coeficientes de determinación que yo les mostré hace un momento, sí podemos afirmar que a medida que aumenta la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal, el funcionamiento de la memoria episódica mejora significativamente. Y esto concuerda con la literatura, al ser dos procesos independientes pero relacionados. Y aunque en este estudio la planificación y la inhibición no se asociaron directamente con la memoria episódica, y en este caso solo la memoria de trabajo, una medida se correlacionó, pero a nivel débil, no podríamos descartar en este momento la incidencia de estas funciones ejecutivas, sea directa o indirecta. Por tanto, se necesita continuar investigando al respecto y plantear experimentos controlados que permitan establecer esta relación causal. Y aunque los participantes del presente estudio pues se seleccionaron bajo criterios de integridad cognitiva, encontramos algo similar a lo que nos muestran los estudios con pacientes disejecutivos, y es que una menor capacidad cognitiva eh, se refleja también en una menor capacidad nésica. Lo que nos está diciendo es que esta relación trasciende incluso las condiciones clínicas. Por tanto, es importante considerar esta relación incluso en escenarios escolares, universitarios, que no necesariamente están caracterizados por condiciones clínicas. Muy bien, y finalmente, pues es esencial llevar a cabo futuras investigaciones con jóvenes de diferentes contextos regionales y culturales para poder entender mejor cómo esto podría estar modulando esta relación y sobre todo optimizar, plantear estrategias para optimizar estos procesos en jóvenes de diferentes regiones. ¿Qué es de destacar de este estudio? Pues el rigor metodológico, que se realizó control de variables confusoras, que se calcularon estadígrafos adicionales, que los instrumentos se seleccionaron de manera cuidadosa y tras una revisión cuidadosa, que se logró adaptar el TABEC al contexto cultural colombiano y específicamente con estudiantes universitarios, y que se consideraron diferentes indicadores del funcionamiento ejecutivo, porque esto nos permite identificar los diferentes procesos y subprocesos relacionados con los procesos de la memoria episódica. En cuanto a las limitaciones, es evidente el tamaño de la muestra, es limitado de 52. Sin embargo, en un contexto post pandemia fue difícil incluso llegar a este número, y que los hallazgos, pues en este caso, son de naturaleza exploratoria. Entonces, en este sentido, recomendamos para futuros estudios incrementar el tamaño de la muestra y ojalá pudiese llegar a conformarse de manera probabilística y de incorporar progresivamente a la línea de investigación que se abre en este caso experimentos controlados que permitan establecer esa relación causal entre las variables. Y en cuanto a las futuras orientaciones, vemos tres elementos fundamentales. Lo primero es que podrían ponerse a prueba una serie de estrategias en el contexto escolar universitario para estimular estas dos funciones ejecutivas, fluidez verbal y flexibilidad cognitiva, y analizar si esto tiene una mejoría en los procesos nésicos episódicos. En el documento final nos atrevimos a plantear una serie de estrategias que serán entregadas al programa de fisioterapia para que puedan ser aplicadas allí. Asimismo, se podrían adoptar enfoques de formación como currículos interdisciplinarios, transdisciplinarios, que permitan contemplar los problemas y los fenómenos desde diferentes ópticas, y asimismo enfoques de enseñanza situados. En este caso, situados, si bien lo asumimos, que reconozcan el contexto cultural, pero que también reconozcan la diversidad cognitiva y la naturaleza de las variables cognitivas de los estudiantes para poder emprender acciones de mejora. Asimismo, esta tesis podría apuntarle y permitir fundamentar políticas públicas en las que se intente integrar de manera consistente y coherente la estimulación cognitiva en el currículo. Por ejemplo, que un docente pueda tener plena claridad de que esta actividad o esta serie de actividades estarían apuntándole a la estimulación de este o de este otro proceso cognitivo. Eso es todo. Muchas gracias. Quedo atento entonces a sus comentarios, a sus preguntas. De nuevo, muchas gracias a todos por estar acá. Entonces, nada, quedo súper atento.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias a ti por tu presentación tan juiciosa, por el manejo del tiempo y por la calidad en cada una de las cosas que existen en este momento. Vamos entonces a darle la palabra a tus jurados para que puedan hacerte comentarios o preguntas sobre las que quieran que tú te pronuncies en los 15 minutos adicionales que tienes. Yo les recuerdo a los jurados que los conceptos escritos sobre la tesis pues ya fueron leídos por el programa y ya fueron entregados tanto al estudiante como a su tutora. Por eso les pedimos a los evaluadores si en este momento nos ayudan con comentarios o preguntas de profundización, de explicación que ustedes tengan sobre la tesis en general o a raíz de la sustentación que hace Sebastián. Voy entonces a darle la palabra a la doctora María Beatriz Beltrán. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todas y a todos. De hecho, Sebastián ahorita estaba platicando con uno de mis alumnos de doctorado, de maestría que se acaba de graduar, y con otro de mis colegas con el que lo codirigí, porque fíjate que, y eso es algo que tengo que profundizar más. Nosotros hicimos un protocolo aquí en México acerca de funciones ejecutivas y cuidé todas las cuestiones, las variables, escogimos las tareas y solamente flexibilidad salió. Solamente flexibilidad salió. No salió control inhibitorio, no salió memoria operativa porque nos basamos en el modelo de Miyake. Y la cuestión es, y ahorita estaba yo dándole vueltas. A ver, y esto es importante que también ustedes, o tú me lo digas, ¿no? Porque tú ya tienes un artículo sobre esto. Quizá, y eso es tomando en cuenta ese mismo modelo de Miyake que nos marca que la memoria operativa le va a pegar al control inhibitorio y el control inhibitorio también de manera reverberante le va a pegar a la memoria operativa de trabajo y que ambas van a subyacer para que se dé la flexibilidad cognitiva. Y con la información que tenemos ya que en las diferentes edades hay ciertas funciones ejecutivas que van a tener quizá una predisposición, es decir, que van a ser más importantes que otras para esas edades, pero no quiere decir que otras no sean después. Quizá será que la flexibilidad cognitiva a esas edades, porque las edades que evaluaste son nuestras edades. Ujú. Y yo estaba diciendo, y te iba a decir, no, pues no sé, no es generalizable, porque pues nomás evaluaste a de licenciatura de terapia física y eso, pero pues nosotros evaluamos aquí en México a diferentes centros universitarios de escuelas públicas de diferentes carreras y sale la flexibilidad. ¿Será que en estas edades el dominio de funciones ejecutivas, que es como el importante, es la flexibilidad? Es decir, que ya fue construido sobre los demás. No sé si me explico. A ver, Sí, tú cuéntame. comprendo. Claro que sí, doctora María Beatriz. Discúlpame, Sebastián, vas a escuchar primero Ok, a todos tus jurados, tú vas tomando nota y luego tú organizas tu argumento. Bueno, perfecto. Ay, Claro que sí. perdón, perdón. no te preocupes, está perfecto, doctora María Beatriz, no se preocupe, está muy bien, pero entonces voy a dar la palabra al doctor Juan Bernardo, su evaluador nacional,
para que él también te haga los comentarios y o preguntas en las que quieras que tú profundices. Luego lo haré con Diana Marcela y luego tú tendrás 15 minutos para contestar a todos, ¿ok? Claro que sí. Nada más tengo tiempo para una pregunta entonces. Dale, dale, María. Ah, Sí, claro que sí. No, 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 tú puedes hacer otras preguntas, ok. solo que te va a contestar luego, les va a Sí, sí, contestar a sí. todos. Perfecto. ¿Ok? Y Dale. otra de las cuestiones que desde que estaba esto construyéndose y te lo dije y te lo escribí, te lo regresé, entonces, a ver, sabemos que las funciones básicas de la cognición son la memoria y la atención. Eso ya está más que fundamentado en todos lados. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo importante? Es decir, ¿la memoria o la flexibilidad? Y de hecho, hasta tú lo dijiste hace rato, por ejemplo, porque yo estaba hasta preguntándole a mi alumno Sergio ahorita, oye Sergio, no evaluamos la fluidez, ¿verdad? Pero le dije, estoy haciendo yo un artículo de fluidez aquí en niños chiquitos. Y obviamente la fluidez necesita de la flexibilidad, necesita adaptarse a la categoría, no salirse. Obviamente necesita también del lenguaje, necesita semántica, necesita de memoria. Y le dije, a lo mejor aquí la fluidez salió por añadidura, no sé, porque la fluidez, porque tiene una carga, la flexibilidad muy importante. Pero, pero que la memoria semántica, entonces me estás diciendo que no necesita a estas edades de todas las demás más que de esa flexibilidad. Pero ¿cuál será entonces y bueno, tú me lo dijiste aquí en no sé si en el análisis jerárquico, no sé, explícame cuál sería aquí, porque sí me lo dijiste de las variables culturales, perfecto, así como lo dice Celazo, ¿no? Y las variables metodológicas, perfecto, pero pues, se supone que la memoria semántica tendría que estar, o sea, va a salir, órale, ya perdónenme. Gracias, profesora. Excelente, me encantaron tus diapositivas, Muchas muy gracias. bien. Muchas gracias, doctora María Beatriz. Bueno, ahí quedan desafíos para ti, Sebastián. En un momento te daremos la palabra, mi amor. Bueno, vamos entonces con el doctor Juan Bernardo. Juan B, tienes la palabra. Muchas gracias, Toya. Sebastián, bueno, primero que todo, como lo manifesté en el informe, tanto lo que leí como la presentación, pues confirma la seriedad, la rigurosidad del trabajo, ¿verdad? Del acompañamiento que se tuvo por parte de Francia. Me parece que es una presentación que gusta, que cautiva y que se hace con un gran rigor científico. Muchas gracias por la presentación. Yo también tenía por aquí anotado flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, ¿sí? Donde siempre hemos entendido que esos detonadores de la cognición básicos son la atención, la memoria. También iban en el mismo sentido, incluso en algunos apartes de la presentación y del escrito observaba, creo que en algún momento se dijo que va primero las funciones ejecutivas y que funciones ejecutivas apuntan a mejorar la memoria episódica. Por supuesto que sí, en la misma línea de la doctora, yo pensaría que en esto de las funciones ejecutivas, entendiendo que lo que allí se plantea desde el modelo que Sebas nos presenta, planificación, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, en fin, pienso que tocaría seguir trabajando en función de un modelo, no sé si se puede hablar de un modelo neuropsicológico que ponga a funcionar, a rodar estas funciones ejecutivas. Bueno, si
estimulo esto, ¿qué pasa con esta? ¿Y qué pasa a la vez con esta? ¿Y qué pasa a la vez con esto? Porque esto nos puede ir dando mayores claridades. Yo creo que podría ser muy arriesgado en este momento. Sin embargo, me parece que el trabajo y como se muestra allí, casi que uno diría, sí, bueno, allí fluidez verbal y flexibilidad cognitiva son el centro de la cuestión. Pero creo que esto daría como para pensar en un modelo en el sentido como yo lo propongo, porque pues también uno dice, sí, pues la memoria es fundamental en los procesos de aprendizaje. Entendemos que la fluidez verbal es el acceso a ese almacenamiento de la memoria semántica. Entonces uno dice, será muy arriesgado afirmar que si yo estimulo funciones ejecutivas versus estoy pegando en memoria episódica, pero de las funciones ejecutivas, cuando se aclara y lo que usted nos muestra en fluidez verbal y flexibilidad cognitiva, como que allí sí hay mucho por hacer. Entonces uno diría, no sabe uno hasta dónde también en ese modelo haya que incluir control inhibitorio y las otras funciones ejecutivas. Eso por un lado. De otro lado, pues yo que me muevo en los niños, pues digo, qué interesante cuando uno dice qué pasa con las funciones ejecutivas en niños, cuando uno evalúa de niños de 3 a 6 años, niños de 6 a 11 años, por ejemplo, y en el caso de los 11 a los 17, 18 años más o menos. Entonces, sería muy importante también mirar esos grupos poblacionales para futuras investigaciones, que se quede allí sobre la mesa, qué importante sería, qué va pasando en los diferentes grupos etarios trabajando en este mismo sentido. Pero bueno, en conclusión, yo pensaría, Sebas, como usted qué opinaría frente a esto que se está planteando, que de alguna manera creo que va en la misma línea de lo de la doctora. No sé hasta dónde pensar en un modelo neuropsicológico, usted que deambuló en un trabajo tan interesante, si esto tiene sentido o no tiene sentido. De todas maneras, nuevamente, muchas gracias y una muy buena presentación. Muchas gracias, profesor Juan Bernardo. Gracias, Juan Bernardo, por tu intervención. Vamos entonces a darle la palabra a la doctora Diana Marcel. Muchas gracias, doctora Sara. No, Sebastián, felicitarte y agradecerte toda la claridad en tu presentación. Esto, pues, siempre es una alegría y un gusto escuchar presentaciones eh, con tan buen nivel de experticia y tanto juicio en lo conceptual, en lo metodológico. También, como lo dijo la doctora María Beatriz, me gustó mucho la forma, ¿cierto? La estética, la limpieza en las diapositivas. Yo quiero volver sobre tres aspectos que para mí son muy interesantes y desde los que te hice preguntas desde la primera vez que pude leer tu propuesta, o sea, incluso cuando estaba en la versión preliminar de propuesta, y es la relación de la memoria episódica con la metamemoria, con la metacognición y con el uso de estrategias de aprendizaje. Eso tiene un límite ahí todo difuso donde uno le ve mucho potencial a la tesis y donde creo que necesariamente habría que, probablemente una de las líneas futuras de investigación pueda ser esa. Una de las cosas que a mí me gusta por lo que conozco de tu trabajo profesional es que te interesa mucho lo del uso de estrategias, entonces me gustaría escuchar cómo pues las claridades que tú alcanzas con el desarrollo de tu investigación van a alimentar tu trabajo con estudiantes respecto al uso de estrategias de aprendizaje. Lo segundo es que me queda como la duda, eso es más como una curiosidad. Yo entiendo que cuando uno es investigador toma una postura y sobre esa postura hace su planteamiento, pero siempre que he leído a Javier Tirapú con todo lo claro que es y tomando en cuenta incluso que yo lo dejo siempre como autor sugerido, me parece que él termina siendo compilador de muchos de los modelos clásicos. Entonces, por ejemplo, una pregunta que me hago más como curiosidad respetando tu apuesta teórica es por qué ese modelo y por qué no otro más clásico como el de Stutz o como el de Miyake, ¿cierto? Y tercero y último, creo que
tu tesis, y creo que eso hay que hacerlo lucir después, es un aporte y cuando uno trabaja también hace aportes en lo metodológico a la consolidación del modelo factorial en neuropsicología, que es un modelo que inicialmente pues plantea el doctor Ardila, el doctor Pineda, sobre todo por las preguntas que te hacían previamente la doctora María Beatriz, el doctor Juan Bernardo, cuando dice, bueno, la relación de la memoria episódica con las demás funciones, que es primero, que es después. Cuando uno trabaja el problema de los procesos cognitivos, termina por plantear o como que llegando a la conclusión de que esa división entre los procesos es más como para estudio y comprensión, pero cuando se hacen los análisis factoriales, esos procesos están altamente relacionados. Por ejemplo, cuando uno habla de eh, lo perceptivo atencional, uno dice, bueno, ¿es percepción o es atención, cierto? Como una forma de atención. Solo me resta desearte lo mejor en ya tu desempeño profesional como doctor. Tú sabes que este es un escenario más de formalización donde uno como que pone en común y tiene la oportunidad de hablar de estas cosas que tanto le gustan. Entonces, desearte muchos éxitos en tu carrera profesional como doctor. Acuérdate que este es como el inicio de todo un recorrido muy bonito seguramente para ti en lo que será tus apuestas a tus programas de investigación o a lo que quieras trabajar. Y siempre invitarte a que hagas esta presentación luego en la línea, que creo que para tus compañeros será especialmente formativo, tanto desde el punto de vista de lo que tocas conceptualmente en tu problema, como desde tu puesta en escena como tesista que culmina un proceso como candidato. Y muchas felicitaciones a la doctora Francia por tu acompañamiento y en particular yo me acuerdo que cuando yo hice mi sustentación de la tesis uno siente mucho agradecimiento porque cuando uno está en ese escenario, Sebastián, lo que está es como haciendo también un homenaje a sus profesores y a todas las personas que tanto apoyaron en su proceso, incluyendo a los últimos profesores que desde el doctorado en ciencias cognitivas también te dan retroalimentación en tu proceso de pasantía. Entonces, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, profesora Diana. Gracias, Diana Marcela, por tus comentarios y por tu intervención. Bueno, Toya, Sebastián, entonces, Toya, una pregunta. Yo dime, quisiera mi Fran. decir, tal vez cuando Sebastián dé las respuestas, antes de que se vayan a deliberar, yo quisiera como señalar unos punticos como director. Totalmente. O si quieres hacerlo en este momento, sería Bueno, perfecto. bueno, Dale, perfecto. Muchas dale. gracias. Miren, para mí yo sé que dirigir una tesis es cargoso. Yo sé, es de mucha responsabilidad, además que Sebastián jalaba pita permanentemente. Primera conclusión es que para que una tesis salga rápido, las tutorías tienen que ser muy frecuentes, cada 8 o cada 15 días, para no perder el hilo y hacer retroalimentación paso a paso. Eso se lo digo a mis compañeros tutores. En segundo lugar, la tesis con Sebastián para mí no fue dificultosa. Trabajar con Sebastián fue un placer absoluto, en donde yo aprendí de memoria episódica lo que no sabía como persona que se dedicó a las funciones cognitivas, porque uno la memoria episódica la toca como de ladito. Aprendí muchísimo. Yo le decía a él, vea, esto lo estoy aprendiendo. Tercero, fortalezas que yo veo en el trabajo. La revisión teórica fue exhaustiva, amplísima. Sebastián y yo comentamos todos y cada uno de los artículos y nos llenamos de todos esos para poder tener la suficiencia de dirigir esta tesis. O sea, primera fortaleza, la teórica. Segunda fortaleza que yo les quiero decir que fue muy importante es lo que se estudió la muestra. A veces el problema de los resultados de la investigación es que no se estudia demasiado la muestra y se hace una selección exhaustiva. La selección de esos estudiantes fue exhaustiva, que no se nos fuera a escapar alguno que tuviera alguna dificultad, que después nos empañara los resultados. Quiero
eso es una gran fortaleza de esta tesis. Y otra tercera fortaleza es la parte estadística, que cuando ya habíamos terminado todo el proceso, ninguno de los asesores en estadística nos había dicho que sí, que hiciéramos un modelo que se podía. Y ya estaba prácticamente la tesis lista, cuando un asesor estadístico le dijo, no, aquí da para sacar un modelo. Y empezó otra vez el otro proceso, que es el cuarto objetivo. Y dijimos, no importa, hagámosle, que eso le da firmeza y seriedad a los resultados. Y obviamente nos mostró el modelo que confirmamos lo que el cumplimiento de los otros objetivos se había dado. De manera que yo quiero decir que fue un placer cognitivo y académico dirigir a Sebastián. Uno, por su manera de ser. Nunca me dijo, no, yo no hago eso. Le decía, no, Sebastián, vea, ojo. Lo mismo con la presentación. Yo le decía, no, eso está muy aburrido, Sebastián. No, donde usted nos ponga eso, ahí quedamos, ahí se tira la tesis. Recorte, mi hijo, recorte. Hicimos muchos ensayos de que no se fuera a pasar en el tiempo y fue exitoso. Decía, no, mire que se gastó tanto, no, bueno. Y él, obviamente, muy juicioso, nunca me dijo, no, profe, no. Tenía la mente abierta y pudimos hacer una llave muy, muy maravillosa de trabajo. De manera que para mí esas son las fortalezas del trabajo de Sebastián. Muchas gracias. Muchas A ti, gracias. Fran, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos en este momento entonces a darle a Sebastián la oportunidad de lucirse con sus respuestas a estos comentarios desafiantes de los evaluadores. Y para eso tienes 15 minutos, Seb. Muy juicioso con el tiempo. Te informo cuando te queden 2 minutos. Claro Dale. que sí. Muchas gracias. Y bueno, al final también me gustaría reaccionar a los comentarios de mi maestra, de la profesora Franci. Bueno, respecto a lo que plantea la doctora María Beatriz, yo tengo que decir lo siguiente, y es que a veces es en el campo de la cognición, a veces es difícil establecer qué fue primero, ¿verdad? Sin embargo, uno sí puede hipotetizar, ¿cierto? Hay algunas teorías que nos hablan de un desarrollo paralelo hasta ciertos estadios del desarrollo. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo en la infancia los estudios factoriales nos muestran que el funcionamiento ejecutivo está estructurado de una manera piramidal, y esta pirámide empieza a transformarse en algo más diferente en la adolescencia, cuando empiezan estos dominios ejecutivos a diferenciarse en términos factoriales, pero aún siguen guardando una relación importante allí. Yo creo que aún falta mucho por investigar esta estructura factorial, y voy a poner solo un ejemplo. En el año 2000, Miyake nos propone un modelo de funciones ejecutivas en el que incluye la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición. Pero resulta que en una actualización con su colaborador Friedman, a eso del 2008, resulta que ya la inhibición no carga como un factor independiente, sino un factor general. Casi que estaría diciendo que ese factor general estaría fundamentando a las demás funciones ejecutivas. Entonces, yo creo en ese sentido, doctora María Beatriz, que es mi hipótesis, que la estructura de las funciones ejecutivas podrían variar de acuerdo al contexto. Usted me menciona algo muy interesante, y es lo que ustedes han encontrado de flexibilidad cognitiva, que de alguna manera compagina con lo que encontramos aquí. De manera muy curiosa, los estudios llevados a cabo en Europa, que fueron los que la mayoría de mis antecedentes, no encontraron esta asociación con la flexibilidad cognitiva. Entonces uno podría plantear esta hipótesis de que el contexto cultural puede ser una variable mediadora allí, ¿cierto? Muy en línea con la neuropsicología soviética vigotskiana, y valdría la pena desprender estudios y avanzar en esta exploración, ¿sí? Eh, bueno, usted me planteaba la pregunta sobre si la memoria semántica requiere del funcionamiento ejecutivo. Pues de acuerdo a Tirapus Tarros y a otros autores también, colaboradores de él, podríamos decir que sí, en el sentido de que se necesita ser estratégico para
identificar una ruta de acceso a la información en ese sentido, ¿sí? Digamos, al momento de la codificación, el proceso estratégico estaría mucho más relacionado con la memoria episódica, pero a la hora de acceder a esa información, por ejemplo, a través de tareas de fluidez verbal o fluencia verbal, como también les llaman, sí necesitaríamos de un acceso estratégico a la información. Además, sumaríamos otro factor que es la velocidad de procesamiento en ese sentido. Por favor, doctora María Beatriz, me dice si soy claro, si respondo a sus preguntas. Perfecto, muchas gracias. Respecto a lo que plantea el doctor Juan Bernardo, sería interesante, bueno, que está muy en línea, también voy en ese sentido, y es que sería muy interesante analizar esa estructura factorial, ¿cierto? Por edades y sobre todo con la memoria episódica. En una revisión exploratoria, antes de realizar la revisión sistemática, me encontré con lo siguiente. Y es que en los autores hay una predilección por analizar esta relación entre funciones ejecutivas y memoria episódica en poblaciones clínicas. ¿Qué me di cuenta? Resulta que el estadio vital o el rango etario parece también incidir en la fuerza de la asociación. Por poner un ejemplo, en el estudio de Díaz y colaboradores en Brasil se encontró que en los jóvenes, en los adultos jóvenes, la relación entre inhibición y memoria episódica es muy débil, pero resulta que en los ancianos es muy fuerte. Eso a uno también le podría permitir hipotetizar que debido al desgaste normal del ser humano, las funciones ejecutivas también vendrían a apoyar estos procesos y ser procesos de apoyo dependiendo del estadio vital en el que se encuentre la persona. Otro grupo, por ejemplo, en un estudio con pacientes con depresión, en el que compararon con un grupo control de adultos ancianos, también nos plantea la hipótesis de que la depresión podría ser un factor modulador en este sentido. Por ejemplo, en los pacientes con depresión no se encontró que la memoria de trabajo tuviese relación. En cambio, en el grupo de ancianos control sí se encontró dicha relación. Uno podría pensar que al ser la depresión, por ejemplo, una condición en la que se caracteriza por tener pensamientos negativos sobre sí mismo, sobre el mundo y los otros, podrían ocupar el espacio atencional de la memoria de trabajo y omnibular o entorpecer el procesamiento de la memoria episódica y otros procesos cognitivos. Ok. Mm, Respecto a lo que plantea el doctor Juan Bernardo sobre el modelo neuropsicológico, de hecho, actualmente se disponen de diferentes modelos. Por ejemplo, el de Miyake, él lo realizó, si no estoy mal, con 101 estudiantes de una universidad de los Estados Unidos, el que publicó en el 2000. El doctor Pineda, entre otros, y Ardila también publicaron aquí en 2000-2001 un artículo relacionado con la estructura factorial de las funciones ejecutivas en jóvenes universitarios. Y lo que usted plantea de poder analizar esta relación en otras poblaciones a mí me parece fundamental. No solo por contexto cultural, sino también por rangos etarios y sobre todo que en los contextos escolares y clínicos pudiesen apropiarse de esta información para optimizar aún los procesos que se adelantan allí. Profesor Juan Bernardo, respondo a sus preguntas, a sus comentarios. Gracias, Sebas. Gracias. Perfecto. Muy bien. Respecto a lo que plantea la doctora Diana Marcela, muchas gracias. Voy a empezar por la última pregunta y es ¿por qué el modelo de Tirapustarro sabiendo que hay muchos otros? Correcto. Resulta, digamos, en la actualidad disponemos de tres enfoques para demostrar la existencia del funcionamiento ejecutivo. Por ejemplo, el modelo de Miyake, que también lo realiza con estudiantes universitarios, se realiza desde la perspectiva psicométrica, es decir, emplea análisis factorial. ¿Qué pasa con el modelo de Tirapustarros? Él hace una revisión sistemática de la literatura en personas adultas, jóvenes, y encuentra que, bueno, que son los dominios que les mostré son los que más disponen de evidencia desde esta perspectiva, pero hay un hallazgo adicional y es que también encuentra que estos dominios que él encuentra desde la perspectiva factorial también disponen de evidencia científica desde estudios basados en neuroimagen y en pacientes con lesión cerebral en un rango etario igual. Entonces ahí tendríamos los tres niveles los tres enfoques de evidencia para demostrar de manera mucho más confiable y válida la existencia de estos dominios ejecutivos, porque sí que es cierto que los estudios donde más varía
la estructura de las funciones ejecutivas es a partir de los estudios factoriales. No quiero decir que sean malos, absolutamente no, es un enfoque válido, pero que requieren de otros enfoques para consolidar más su perspectiva y poderlos asumir como válidos, ¿verdad? Eso por ese lado. Y respecto a la primera pregunta, que de hecho me gusta mucho y que ha sido también un espacio muy constructivo de diálogo con la profesora Diana, porque la relación entre memoria episódica y metamemoria, ¿cierto? Eso está como, pareciera como raro. Bueno, en los textos clásicos de memoria episódica, partiendo de Tulving, que es el psicólogo estonio que acuña el concepto y que más ha trabajado sobre este concepto, poco o nada se habla de metamemoria. Muchos de los autores se separan en la perspectiva clásica de Tulving, que sigue siendo vigente, pero que se han incorporado nuevos elementos allí. De hecho, en la época de Tulving se hablaba de algunos elementos claves de la memoria episódica. Conciencia autonoética, es decir, de esa capacidad fenoménica de saber que yo experimenté esto en determinado lugar y en determinado espacio. El qué, el cuándo y el dónde. Hoy en día se le suma un nuevo componente y es el componente estratégico, que es el que asume, por ejemplo, el TABEC de Benedet y Alejandre, porque lo que nos dice es que el componente estratégico en la memoria parece ser una variable que explica en la mayoría de los casos el desempeño de la memoria episódica, a través incluso evaluada a través de textos, por ejemplo. Eso nos lo muestran varios autores. En ese sentido, ¿cuál es la invitación hoy día? No analizar la memoria episódica como un sistema aislado, sino como un sistema, como fue propuesto en realidad desde la perspectiva clásica, como un sistema que si bien sostiene relación con otros sistemas nésicos, también sostiene relación con otros procesos cognitivos como las funciones ejecutivas. Y en ese sentido, vemos también que las funciones ejecutivas sostienen una estrecha relación con la metacognición, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente con alteraciones a nivel ejecutivo o de memoria de trabajo, la metacognición en la mayoría de los casos también se ve alterada. Si me lo permiten, voy a mostrar un artículo que precisamente nos habla de la relación entre memoria episódica y metamemoria. Profesora Sara Victoria, no sé cómo voy de tiempo. Tienes todavía tienes 6 minutos. Perfecto, muchas gracias. Este artículo, por ejemplo, de Elizabeth Wenger y Lishing, que son dos autores contemporáneos muy importantes en el contexto de la memoria episódica, ellos nos introducen dos elementos, pero me voy a centrar en el componente estratégico. Ellos nos hablan de dos componentes. Aquí nos hablan del estratégico. ¿A qué se refieren ellos con el estratégico? Yes, ok. El contenido de la memoria episódica se evoca, ¿cierto? Y en este caso uno lo mide por desempeño, por cantidad. Sin embargo, a veces suele olvidarse la forma en que se codifica la información. Y lo que nos muestran los estudios es que la forma en la que se codifica se explica por el componente metacognitivo y del funcionamiento ejecutivo. Por ejemplo, la estimulación que se podría hacer a estas funciones ejecutivas no vendría a ser aislado del contexto de los procesos nésicos. De hecho, hay diferentes estrategias que también son llamadas de aprendizaje que pudiesen adaptarse para hacer un cambio flexible, es decir, voy a aplicar esta estrategia ante determinada situación, voy a aplicar esta otra ante determinada situación. Lo que nos estarían favoreciendo es la forma y la codificación y la recuperación de la información de una manera mucho más efectiva. También nos muestran otros estudios que cuando la información se codifica sin un componente semántico, esta suele perderse con facilidad. Y este componente estratégico que ya lo integran hoy en diferentes artículos, por ejemplo este del 2017, nos muestran que es una variable elemental en el desempeño de este tipo de memoria, como la memoria episódica. ¿Sí? Que a veces la memoria episódica suele asumirse como equivalente de la memoria autobiográfica, ¿sí? Pero resulta que también han surgido nuevos modelos que nos permiten diferenciarlo. La memoria autobiográfica está relacionada con procesos autobiográficos, valga la redundancia,
pero elementos autobiográficos no son necesariamente episódicos. Hay elementos semánticos, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Yo no me acuerdo de haber nacido en 1994, pero lo adquirí a través de la relación con mi familia que me lo informaran. Si yo no tengo ese saber fenoménico de la experiencia. La memoria episódica es un poco más amplia de la autobiográfica, implica también elementos simples. Tulbin abordaba el concepto de mini episodios, por ejemplo, como son las listas de palabras, y por eso es que hoy día se considera una tarea clásica de la evaluación de la memoria episódica y que además ha logrado detectar con buena sensibilidad y especificidad alteraciones de la memoria episódica en poblaciones clínicas, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas. Profesora Diana, cuéntame si respondo a tus preguntas. Perfecto. Bueno, y si me lo permiten, quisiera reaccionar también a los comentarios de mi profesora Francia. No, en realidad yo creo que el placer fue para mí. No hubo un momento en el que no aprendiera nuevas cosas con mi maestra. En realidad fue algo maravilloso, fue delicioso. Yo creo que es una de las motivaciones más importantes también para poder seguir avanzando en este tema. Entonces, profesora Francia, mis mayores agradecimientos, reconocimientos y admiración de verdad porque fue un proceso excepcional y me encantó haber trabajado con usted. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Lo mismo digo yo. Fue delicioso. Así es. Porque además en las tutorías, en primer lugar, él ama las mascotas y yo también. Hablábamos de las mascotas, de cómo estaba, si se enfermó, si no enfermó, muéstremela cómo está, yo le mostraba las mías. Era una cosa tan familiar y tan agradable que se hacía la tutoría deliciosa y así fue. Muchas gracias, Sebastián, por este Muchas gracias. baño de conocimientos y de afecto que nos dimos. Claro que Bueno, sí. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por tu intervención. Muchas gracias a los tres, a Juan Bernardo y a las dos evaluadoras. Muchas gracias a Fran. Vamos en este momento entonces a ir a la sesión de deliberación. En este momento, Sebastián, es un momento en el que tú te quedas aquí con tu tutora en este espacio y allí pueden seguir conversando entre ustedes mientras el jurado delibera. Y lo que van a deliberar fundamentalmente es la evaluación de tu tesis. En la evaluación de tu tesis probablemente tú conozcas desde el reglamento que el doctorado tiene 4 evaluaciones. Esas evaluaciones son, en primera instancia, tesis aprobada, que es como la ratificación de la aprobación que ya se dio al informe, pero después de la sustentación. Cuando el participante hace su sustentación de manera satisfactoria y se considera, por tanto, la tesis aprobada y el estudiante empieza a formar parte de la comunidad de doctor. Hay una segunda calificación para aquellas tesis que se destaquen por alguno de los componentes específicos de la investigación, verbigracia por un estado del arte exhaustivo, más allá de lo esperado, por la solidez de la mirada teórica, por una metodología rigurosa, innovadora, etcétera, por un análisis de data que se distingue por su calidad, por un impacto teórico o social importante. Cuando una tesis se distingue en alguno de esos elementos, se otorga una calificación aprobada en laudo. Hay una tercera calificación que es para aquellas tesis que en su conjunto se destacan por su calidad, su rigurosidad, eh, la exhaustividad de su estado del arte, la solidez en la argumentación, en la analítica de datos, etc. Es decir, cuando en su conjunto una tesis se destaca, la calificación es tesis aprobada magna cum laude o con grandes reconocimientos. Y hay finalmente una calificación para aquellas tesis que en el programa se denominan como tesis excepcional, ¿no?
en nuestro programa, para que tú también estés enterado, ha habido más o menos 230 tesis finalizadas y de esas más o menos 32 han logrado esta calificación. Es decir, es una proporción muy baja de las tesis que logran como eso, ¿cierto? Como ser una tesis excepcional, que no tiene muchas formas de definirse, sino por lo excepcional del caso. Entonces, yo me voy con tus jurados para que entre ellos puedan conversar, puedan deliberar y puedan llegar a un acuerdo. Y regresamos a este espacio para comunicarte a ti y a tu tutora el acuerdo al que se llegó. Bueno, Claro que muy sí. bien. Bueno, entonces creo que ya estamos acá, Juan B. y Beatriz, ya. Listo. Van a leer el Bueno, acta, me imagino. sí, vamos a, en este momento que ya estuvo el jurado deliberando, llegó a un consenso para presentarte a ti, Sebastián, y a tu tutora, doctora Francia Restrepo. Le voy a pedir a Oscar si nos lee las consideraciones que fundamentan la calificación que te otorga. Tienes la palabra, Osquita. Gracias, Toyita. Bueno, acta de sustentación 214 del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Alianza Universidad de Manizales INDE, argumentos deliberativos. La tesis doctoral Relaciones de la memoria episódica con las funciones ejecutivas en jóvenes universitarios tiene como interés determinar los aportes de la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la fluidez verbal y la inhibición a los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de la memoria episódica en jóvenes universitarios sin alteraciones cognitivas. Al evaluar las variables de estudio, memoria episódica y funciones ejecutivas por medio de medidas objetivas y reproductibles derivadas de instrumentos validados y estandarizados, y al establecer las relaciones entre estas variables a través de métodos estadísticos con el fin de identificar patrones y irregularidades, se evidencia un claro alineamiento con el enfoque positivo. Este enfoque epistemológico se caracteriza por su capacidad para generar conocimiento válido y confiable a partir de la observación sistemática y la experiencia controlada. Ahora bien, puede afirmarse que el problema se sustenta con claridad, se aborda con una metodología clara, se presentan los resultados de estudio para cada uno de los objetivos previstos y los hallazgos se sustentan con base en una revisión de literatura actualizada. En general puede indicarse que el documento está bien escrito con un nivel de argumentación que obedece a un plan de escritura y que le brinda claridad al lector sobre las diferentes partes del informe. Así, en lo metodológico hay un análisis sofisticado y de gran nivel estadístico que marca una distinción significativa en esta tesis en relación a la rigurosidad en la aplicación metodológica del trabajo de campo. De acuerdo con la presentación realizada, se evidencia rigurosidad dado que se explica con suficiencia todo lo que se hizo, incluyendo el problema de las calibraciones y adaptación de instrumentos, lo que sin duda permitirá hacer una réplica del estudio o a nuevos investigadores continuar con las líneas futuras de trabajo en el campo sugeridas por el tesista. Los jurados igualmente destacan la lucidez de las respuestas que el candidato da a las preguntas realizadas por los jurados. Finalmente, considerando los hallazgos de contraste y que la literatura revisada sugiere que los procesos de codificación y recuperación de la memoria episódica están mediados por las funciones ejecutivas, se asume que, en este caso, la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal de verbos tienen la capacidad de explicar dichos procesos. Particularmente, ambas funciones ejecutivas lograron caracterizar la forma en que se codifica y recupera la información, así como la tasa de recuerdo a corto y largo plazo. Sin embargo, las demás funciones ejecutivas evaluadas en este estudio, planificación, memoria de trabajo e inhibición, no consiguieron caracterizar ningún proceso de la memoria episódica.
Finalmente, se observa que la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal predijeron el desempeño de la memoria episódica. Aunque los coeficientes de determinación ajustados fueron pequeños, los errores de mantenimiento cometidos en el test de clasificación de cartas, indicador de la flexibilidad cognitiva, lograron predecir inversa y consistentemente los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de la memoria episódica. No obstante, la forma en que se recuperó la información a largo plazo no pudo ser predicha, pero sí la tasa de recuerdo a largo plazo. Además, el número de aciertos en el test de fluidez verbal de verbos se integró como un factor adicional que predijo tanto el almacenamiento como la recuperación a corto plazo. Dadas las anteriores consideraciones, el jurado se complace en comunicar al Consejo de Doctores que la tesis es aprobada y recomienda la distinción summa cum laude. Nuevamente felicita al candidato Sebastián Quiñones Bermúdez por el gran logro que representa entrar a la comunidad de doctores y a su tutora, doctora Francia Restrepo, por el acompañamiento en esta tesis doctoral. El Muy aplauso. bien, que- muy bien. ¡Eso se Ahora sí el aplauso. Sebas! Muchas gracias. Felicitaciones, Sebastián. Solo tengo Muchísimas. agradecimientos para todos ustedes, a la profesora Toya, al profesor Oscar, al profesor Juan Bernardo, a la profesora María Beatriz, a la profesora Diana y a la profesora, obviamente, Francia. Muchas, muchas gracias. ¡Eso lo logramos, Chino! Bueno, pues nada, felicitaciones, Sebastián. Pondremos una nota final en el acta de tu sustentación en torno a la recomendación de que tu tesis sea publicada en la serie de tesis summa cum laude de la Universidad de Manizales. Nos alegra muchísimo, muchísimo, te felicitamos y bueno, te animamos a seguir el camino que estás recorriendo, ese camino de rigor, de solvencia. Se siente uno conversando con un doctor y entonces en ese sentido es muy lindo recibirte en la comunidad de doctores. Esperamos tener la posibilidad de que puedas trabajar con Gracias, hasta luego. nosotros en la línea. Veremos de qué manera lo logramos. Un fuerte abrazo y bueno, mi Fran, felicitaciones a ¿Vamos? ti. No, estoy feliz, Qué estoy bonito. feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Y Y bueno, que siga en la línea, y que siga en la línea. por eso queremos Obligatoriamente tiene que seguir en la línea. obligatoriamente, sí. Ah, muy sí, bien. claro, claro, le toca, mija, le ¿No? toca. Seguir desarrollando esto, claro Ya que sí. hice muchos y dije que no dejar el laboratorio, que fuera el laboratorio, que ayudara a crecer el laboratorio. No, yo ya le di tan. Todo. Muy bien, qué rico. Bueno, pues Doctora, nada, Los quiero mucho, un Seba. abrazo. Muchas gracias a los Ahí la evaluadores tengo pues pendiente para el año entrante. Sí. y a mi Hablamos alumno. luego. Muchas Bueno. gracias. En realidad recibo con mucho aprecio y con Y mucha humildad, alegría, pues, y la humildad, felicitación. Sebas. Así es, Mucha humildad. Que le enseñé humildad. definitivamente. Así es, por supuesto. Bueno, muy bien. Doctora María Beatriz, fue un gusto, muchísimas gracias. Doctora Gracias, muchas gracias por la Estela, invitación. doctor Bernardo, Lady. muchas gracias. Qué alegría este momento. Osquitar, mil y mil gracias. Y bueno, damos entonces por cerrada esta sustentación de tesis doctoral. Que estén muy bien. ¡Que viva, Felicitaciones, viva, Sebastián. viva, viva! Felicitaciones, profe Francia. Muchas gracias a los profes que nos acompañaron. Un abrazo grande. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta Gracias. luego. Que los Chao, ejemplos muy bien, chao. Sebastián. Muchas gracias, qué Que todo vaya maravilla. muy bien. Chao. Me voy feliz. Yo también, Qué profe. rico. Qué Eso. bien. Bueno.